Por accidente abrí la computadora de mi marido y descubrí una conversación con su amante que terminaba con: ella no buscaba respuestas, solo un contrato más, otro día más en la rutina perfecta de una vida que muchos envidiaban. Pero un clic, un mensaje y una frase que no debía haber sido leída jamás. A veces, el lujo puede esconder traiciones. Y el amor, convertirse en estrategia. Una mujer rodeada de poder. Un esposo con planes silenciosos. Y un juego que apenas comenzaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo una verdad silenciosa puede derrumbar un imperio entero. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La mañana había comenzado como una pintura perfecta. El sol bañaba los ventanales de la mansión, las colinas de Pedralbes. Los jardines estaban recién regados, y el sonido del piano automático llenaba los espacios con una versión instrumental de Chopin. Isabel caminaba con una taza de porcelana en la mano, rumbo al despacho de Álvaro. Había un contrato de inversiones que debía firmar, uno vinculado a un fondo exclusivo en Dubái. El portátil de su marido reposaba sobre el escritorio como siempre, pero esta vez la pantalla estaba encendida. Un mensaje aparecía sobre la bandeja de entrada. El nombre Carla parpadeaba. Isabel, por instinto, se acercó. Lo que leyó le perforó el alma. No te preocupes, pronto será tuyo todo lo que ahora es de ella. No hizo ruido, no gritó, no lloró. Solo se quedó mirando la pantalla como si el universo acabara de darle la espalda. Su cuerpo permanecía en el despacho, pero su mente ya no estaba ahí. Esa frase no era una broma, no era un malentendido. Era una sentencia. ¿Qué significaba todo lo que ahora es de ella? ¿Su matrimonio? ¿Sus propiedades? ¿Las acciones en la empresa? ¿Su legado? Cada letra se le clavaba en el pecho como un bisturí. Isabel cerró los ojos por un instante y cuando los volvió a abrir, ya no era la misma. El silencio del despacho se volvió amenazante, como si las paredes supieran algo que ella apenas empezaba a descubrir. Miró alrededor. Los premios empresariales, las esculturas minimalistas de mármol, las botellas de vino francés coleccionadas en sus viajes, todo ese mundo de alta gama que había construido junto a Álvaro ahora temblaba, sostenido por una mentira. Isabel respiró hondo. No iba a permitirse una reacción impulsiva. El mundo millonario en el que se movían no toleraba las emociones a flor de piel. Tenía que pensar, actuar como lo haría en una reunión con inversores extranjeros. Cerró el portátil con suavidad, como si ocultar esa conversación fuera también una forma de guardar su dignidad. Se alisó la blusa blanca de seda, salió del despacho y volvió a la realidad como si nada hubiese pasado. Su rostro no mostraba fisuras. La fachada debía mantenerse intacta. En ese instante, comprendió algo. Esto no era solo una infidelidad. Era una estrategia, un desmantelamiento silencioso. Y ella, que había asesorado a tantas mujeres sobre cómo proteger su patrimonio, ahora debía aplicarse su propio consejo. Durante el almuerzo, Álvaro llegó como si fuera un lunes cualquiera. Le habló del nuevo resort en las islas griegas, de las negociaciones con un grupo saudí, y de un nuevo inversor asiático que quería entrar al holding familiar. Isabel asintió, sonrió, brindó con vino blanco helado, y le preguntó si dormiría en casa esa noche. «Cena con un fondo canadiense», respondió él. Mentira, pero no lo enfrentó. No era el momento. Mientras él hablaba, ella ya estaba diseñando un plan mental, revisando nombres, contratos, fechas, cifras. El mundo del lujo no se rige por la pasión, se rige por la estrategia. Y si Álvaro pensaba que estaba jugando solo, estaba a punto de conocer a su mejor oponente. Esa noche, cuando la mansión se quedó en silencio, Isabel volvió al despacho. Necesitaba más. Encendió el portátil como quien enciende una bomba de tiempo. Buscó correos, carpetas ocultas, mensajes eliminados. Encontró un archivo llamado CC Investments. Su corazón latía con fuerza, pero su mente seguía clara. Dentro del archivo había movimientos de acciones, transferencias millonarias y contratos que claramente estaban dirigidos a sacar su nombre de la estructura del holding. Carla no era una aventura de hotel. Carla era parte del plan. Y no era cualquier plan. Era una reconfiguración del poder. Y ella, Isabel, la mujer que diseñó el portafolio de expansión en América Latina, estaba siendo desplazada. Se quedó horas leyendo. Cada línea era una puñalada vestida de tecnicismo legal. Pero no lloró. No iba a darle a nadie ese espectáculo. En cambio, sacó su libreta de notas de cuero, la misma que había usado para fundar su primera empresa, y empezó a anotar nombres.
Abogados, contactos, fondos fiduciarios, alianzas estratégicas. Aquello ya no era un matrimonio. Era una guerra silenciosa por el control. Y como buena estratega, sabía que el primer paso era fingir que no sabía nada. El arte del engaño elegante. Como lo hacen los tiburones financieros que sonríen en las cenas mientras hunden imperios enteros con una firma. Recordó entonces a Carla. Había escuchado ese nombre alguna vez, en una conversación casual. Una consultora joven, brillante, del área legal. Había dicho Álvaro. ¡Qué conveniente! Jóvenes y brillantes. Así se presentan las serpientes cuando buscan un lugar en el poder. Isabel se prometió a sí misma que no permitiría que una recién llegada se llevara lo que le pertenecía. No solo el dinero, eso se recupera, sino su historia, su esfuerzo, su lugar. Nadie le había regalado nada. Cada una de sus inversiones fue fruto de noches sin dormir, de renuncias personales, de reuniones en idiomas que tuvo que aprender por supervivencia. Y ahora, ¿una Carla cualquiera le arrebataría eso? Encendió la chimenea del salón principal. El fuego le devolvió algo de calor al cuerpo, pero no al alma. Desde el ventanal pudo ver el reflejo de sí misma. ¿En qué momento se había vuelto tan vulnerable? O peor aún, ¿en qué momento había bajado la guardia? Recordó la primera vez que Álvaro la miró con esos ojos de «Yo te voy a llevar al mundo que mereces». Él no la llevó a nada. Fue ella quien construyó los cimientos. Y él, como tantos hombres en la alta sociedad, confundió amor con pertenencia. Pensó que ella era parte del patrimonio. Una obra más en su galería de trofeos. Isabel sonrió. Una sonrisa amarga. Nadie puede reemplazar a una mujer que sabe lo que vale. Decidió escribir un mensaje. No a Álvaro. A alguien más. Tomás. Un ex colega, ahora asesor independiente, conocido por manejar fortunas familiares en crisis. Él había sido parte de su círculo antes del matrimonio, y aunque nunca pasó nada entre ellos, siempre hubo una conexión, silenciosa. «Necesito hablar de negocios. ¿Tienes una hora para mí esta semana?», escribió. Lo envió sin dudar. El lujo tiene eso. Uno nunca está solo, si sabe dónde tocar. Cerró el portátil, se quitó los tacones y caminó descalza por el salón hasta su habitación. Mañana sería otro día. Pero ya no sería la misma Isabel que despertó, esta mañana entre sábanas de lino egipcio. Al llegar a su vestidor, eligió un conjunto sobrio pero elegante. Tonos neutros, joyas mínimas, pero de alto valor. Su ropa hablaba por ella. Una mujer que no necesita llamar la atención porque ya tiene el control. Aunque aún no lo tenga. Se sentó frente al espejo, no para maquillarse, para observarse, para reconocerse. Y en ese momento, con el reflejo devolviéndole una mirada nueva, lo supo. Esto apenas comenzaba. No tenía todas las respuestas, pero sí una certeza. Si Álvaro quería jugar con fuego, ella le enseñaría lo que era quemarse sin dejar rastro. La vida en las alturas exige una calma ensayada. La mañana siguiente, Isabel despertó antes de que el sol tocara los vitrales del dormitorio principal. El cielo aún estaba teñido de azul cobalto, pero en su mente ya se libraban tormentas. Se vistió con un conjunto de pantalón palazzo blanco y camisa de seda celeste, peinó su cabello en una coleta baja y bajó las escaleras de la mansión como si no supiera nada. La cocina olía a pan recién horneado y café de Jamaica. Álvaro hojeaba el periódico financiero mientras bebía su jugo de naranja exprimido por la empleada. «¿Dormiste bien, amor?», preguntó con voz distraída. Isabel sonrió. «Perfectamente». Esa palabra, perfectamente, se volvió su escudo. Nadie sospecharía que ya había descubierto el juego. Durante el desayuno, hablaron de inversiones en criptomonedas, de la volatilidad del yen, de un posible retiro fiscal en Andorra. Álvaro mencionó una reunión con el comité ejecutivo para la tarde. Ella asintió. En apariencia, todo estaba en su sitio. Pero en la mente de Isabel, cada palabra era clasificada, cada silencio era una grieta, cada gesto era archivo mental. No era una mujer rota, era una mujer en observación activa. Decidió, por ahora, no confrontarlo. ¿Para qué desperdiciar una revelación cuando podía usarla como trampa? Isabel sabía que en los círculos millonarios la traición no se castiga con escándalos, sino con movimientos quirúrgicos. Ella no lo golpearía con palabras, sino con poder. Esa misma mañana, mientras Álvaro salía en su Maserati hacia las oficinas, Isabel regresó al despacho. Encendió el portátil de respaldo que había mandado clonar con ayuda de un técnico de confianza hacía meses. Ella tenía acceso a casi todo. No por desconfianza, sino por previsión. Revisó carpetas recientes. En una de ellas,
Encontró correspondencia con un bufete de abogados en Miami. Todo relacionado con CC Investments. Había documentos de traspaso de acciones, acuerdos de confidencialidad, estructuras de holding diseñadas para excluirla sin que lo notara. Su firma aparecía en uno de los documentos. Pero ella nunca firmó eso. Entonces comprendió. No solo la estaban traicionando. La estaban falsificando. Tomó fotos de cada documento. Las guardó en una carpeta encriptada en su nube privada y luego eliminó todo rastro de su actividad en el sistema. Sus dedos temblaban, pero su rostro seguía impasible. Sabía que Álvaro tenía aliados. Que Carla no actuaba sola. En el mundo del capital privado, las traiciones son orquestadas como óperas, con coro, dirección y compases ocultos. Isabel no estaba paranoica. Estaba despierta. Y en ese estado de lucidez aguda, decidió que la primera persona en quien confiaría sería Tomás. Si alguien podía orientarla en este momento, era él. Y necesitaba moverse antes de que sus enemigos cerraran todas las salidas. Tomás aceptó verla ese mismo día. Se citaron en la terraza privada del Hotel Mandarín, donde la privacidad costaba más que muchos salarios anuales. Él llegó impecable, con su habitual traje gris Oxford y una mirada alerta. «No me llamabas desde hace 5 años, Isabel», dijo, dándole 2 besos. «Necesito tu mente, no tu nostalgia», respondió ella, directa. Le contó parte de lo que sabía, sin mencionar a Carla aún. Tomás escuchó en silencio, pero sus cejas se arqueaban cada vez que ella decía transferencias, falsificación, holding. Cuando terminó, él tomó un sorbo de su espresso y le dijo, «Vamos a revisar todo desde el principio». Y sí, Isabel, esto huele a operación de despojo patrimonial. Pasaron horas comparando documentos. Tomás sacó su tablet, cruzó nombres, detectó patrones. «Esta firma no es tuya», señaló. «Y estas cláusulas fueron modificadas después de tu última junta». Isabel tragó saliva. Sabía que Álvaro era ambicioso, pero no imaginaba hasta qué punto estaba dispuesto a deshacerse de ella como si fuera un mueble antiguo. Tomás la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «¿Estás preparada para lo que vas a descubrir?», preguntó. Isabel lo miró fijo a los ojos. «Estoy más preparada de lo que él imagina». Y con eso, sellaron una alianza que ya no era solo legal, sino también emocional. Esa noche, de regreso en la mansión, Isabel encontró a Álvaro en la biblioteca, revisando informes con su copa de whisky en la mano. Ella le preguntó si todo iba bien. Él respondió que sí, que pronto le anunciaría una gran reestructuración a los inversores. «Necesitamos ser más ágiles, más modernos, ya sabes, adaptarnos a los nuevos tiempos». Isabel lo escuchó. Fingió interés. Incluso propuso ideas superficiales. Y él sonrió, creyendo que seguía siendo el único con el mapa. Pero ella ya estaba dentro de la cueva, observando cada rincón. Sabía que, tarde o temprano, él cometería el error de confiarse demasiado. Mientras tanto, Isabel comenzó a cerrar cabos sueltos. Habló con su abogado personal, solicitó copias certificadas de las últimas juntas de accionistas, ordenó auditorías privadas sobre sus propiedades, revisó las cláusulas de sus fideicomisos en Luxemburgo. Cada detalle era importante. Sabía que si quería golpear, debía hacerlo con precisión. No bastaba con indignarse. Había que destruir el castillo desde los cimientos sin que nadie escuchara el crujido hasta que ya fuera demasiado tarde. El lujo también se defiende con inteligencia. Y ella estaba dispuesta a hacerlo como nadie. Durante esa semana, fingió ser la esposa perfecta. Asistió a cenas de gala, posó para revistas de sociedad, acompañó a Álvaro en entrevistas para canales económicos. Pero cada sonrisa era una cuchilla. Detrás de su vestido de alta costura y su collar de perlas, había una estratega en plena operación. Empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, llamadas a escondidas, reuniones canceladas, conversaciones cortadas cuando entraba a la habitación. Álvaro estaba nervioso. Carla era más que un amante. Era su socia en la sombra. Y el castillo de naipes estaba a punto de tambalear. Una noche, mientras revisaba papeles en su estudio personal, Isabel encontró un correo que él había olvidado cerrar en su cuenta compartida de calendario. Anuncio de reestructuración lunes 9 Consejo General, confidencial, sin prensa. Eso era todo. Isabel leyó y sonrió. Justo lo que necesitaba. Un evento en el que estarían todos los socios, inversores, ejecutivos y prensa ausente. Perfecto para dar el primer paso. No iba a esperar a que él diera el discurso. Lo detendría antes de que abriera la boca. Pero para hacerlo, necesitaba una prueba más. Y esa prueba estaba en manos de una mujer,
que ya no trabajaba en la empresa. La primera vez que Isabel la vio, no necesitó presentaciones. Supo de inmediato que era ella. La observó a través de los ventanales del restaurante del Hotel Majestic, en pleno Paseo de Gracia. Álvaro estaba allí, en una mesa apartada, con esa sonrisa que solo usaba cuando quería impresionar. Frente a él, una mujer rubia, de labios gruesos, risa fácil y vestido entallado. Carla. El cuerpo de Isabel se tensó. No de celos, sino de repulsión. No era una cuestión de juventud. Era una cuestión de traición estructural. ¿Cómo alguien podía sentarse tan cómodamente a devorar el futuro de otra mujer, mientras brindaba con vino de 300 euros la copa? Carla no era una mujer cualquiera. Era evidente. Tenía presencia. Llevaba un bolso Hermès en color azul cobalto, unos tacones que solo se consiguen por encargo y un reloj de edición limitada. Detalles que para el ojo común pasan desapercibidos, pero para Isabel eran indicadores de estatus. Y lo más importante, alguien estaba pagando todo eso. Y no era ella. Carla se comportaba como si ya fuera la reina del reino que Isabel construyó. Tocaba a Álvaro sin pudor, reía alto, hacía señas al camarero con autoridad. Era evidente que no se sentía como un amante. Se sentía como la sucesora. Y eso, para Isabel, era inaceptable. Isabel no se acercó. No hizo una escena. Tampoco los enfrentó. Simplemente sacó su móvil, enfocó con cuidado y grabó. 1 minuto de vídeo, sin sonido, bastaba. Álvaro tomando la mano de Carla. Carla acercándose al oído de él para susurrarle algo. La risa de ambos. El brindis. Todo eso era oro en bruto. Material que en el momento correcto podía arruinar reputaciones, provocar rupturas de contratos o reacciones de inversores. En el mundo del lujo, la imagen es capital. Y Álvaro acababa de hipotecar la suya. Isabel se fue del lugar sin ser vista, pero no sin antes dejar un sobre en recepción. A nombre de Carla, con una nota: tú no tienes idea con quién te estás metiendo. Esa noche, Isabel volvió a casa en silencio. No se desmaquilló, no se cambió. Se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza de la piscina, envuelta en un chal de cachemir. Miró las luces de la ciudad desde las alturas. Pensó en todas las veces que creyó que el amor era suficiente. Pensó en su madre, que le decía: nunca seas una mujer que no sepa rehacerse desde las cenizas. Y pensó en Carla. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿De dónde había salido? ¿Por qué Álvaro la había elegido a ella para traicionar no solo su cama, sino su empresa, su herencia, su nombre? La rabia no era fuego. Era hielo. Lento, helado, implacable. Al día siguiente, buscó en los registros de empleados, asesores y contratistas. Carla no figuraba oficialmente en nada. Pero luego la encontró. Estaba registrada como consultora externa de análisis fiscal, contratada a través de CC Investments. Ahí estaba el círculo cerrado. Carla no solo era amante, era la fachada, la empresa de papel, la cortina legal. Todo lo que Isabel había sospechado se confirmaba. Y lo peor, algunos nombres de su equipo aparecían firmando contratos con ella. No estaba sola. Álvaro le había entregado una parte del poder que, hasta hacía meses, pertenecía únicamente a su esposa. Isabel necesitaba saber más. Esa misma tarde, se citó con un antiguo asistente financiero que había dejado la firma tras un despido confuso. Lo invitó a tomar un café en la terraza del Hotel W, frente al mar. ¿Qué sabes de Carla?, preguntó sin rodeos. El hombre titubeó, pero ante la mención de una compensación económica, empezó a hablar. Carla apareció de la nada, pero de pronto todos le temían. Ella tenía acceso a documentos confidenciales, firmaba cosas que solo Álvaro podía firmar. Y luego empezaron los despidos. Gente leal a ti. Nadie decía nada porque ella tenía respaldo directo. El de él. Isabel escuchaba sin parpadear. Esa misma noche, en el silencio de su suite, escuchó por tercera vez el audio que había grabado con ayuda de un micrófono direccional. La frase de Carla era clara: cuando ella firme, será demasiado tarde. No era solo una traición amorosa, era un complot empresarial. Isabel sintió náuseas, pero se obligó a mantener la compostura. Reprodujo el audio en bucle hasta memorizar el tono, el ritmo, la seguridad de Carla al decirlo. Esa mujer no actuaba desde la emoción, actuaba desde la estrategia, desde el poder, desde la ambición sin límites. Y ella, Isabel, estaba decidida a cortarle las alas antes de que terminara de volar. Empezó a revisar todos los documentos que recordaba haber firmado recientemente. Cada papel, cada acta, cada correo electrónico.
Había uno en especial, relacionado con un fideicomiso en Panamá, cuya redacción había cambiado desde su versión inicial. Se lo envió a Tomás. Este documento ha sido alterado, respondió él minutos después. Y eso, Isabel, es ilegal. Ella asintió desde su rincón silencioso. Ahora tenía pruebas. Tenía vídeo, audio y documentos. Solo necesitaba el momento adecuado para sacar todo a la luz. Porque si algo había aprendido en los años de manejar inversiones de alto riesgo era esto: el poder no se demuestra gritando. Se demuestra hundiendo. A la mañana siguiente, Carla apareció en la oficina central. Con gafas oscuras, chaqueta de diseñador, y el paso firme de quien se sabe protegida. Isabel la observó desde el ventanal de su oficina, sin que ella la viera. «Disfruta tu reinado, querida», pensó, «porque va a ser breve». Luego marcó a su estilista. «Quiero que vengas esta tarde. Mañana tengo una gala. Necesito que todos recuerden quién es la verdadera reina. Porque a veces, la primera venganza no es un golpe directo. Es una aparición majestuosa. Es hacer que todos te vean más radiante justo cuando esperan verte destruida». Esa tarde, al probarse su vestido para la gala, Isabel se miró al espejo y se reconoció por primera vez en días. Sus ojos ya no estaban tristes. Estaban afilados. Ya no buscaban respuestas. Buscaban caminos. Y aunque el dolor seguía presente, ahora era útil. Era combustible. Porque Isabel ya no quería salvar su matrimonio. Quería salvar su nombre, su lugar, su legado. Y si para eso tenía que destruir cada parte del imperio que construyó con Álvaro, lo haría. Piedra por piedra, firma por firma, mentira por mentira. Las galas benéficas del mundo millonario no son simplemente eventos sociales, son campos de batalla disfrazados de filantropía. Esa noche, en el Hotel Palace de Madrid, Isabel descendió de su automóvil con un vestido negro de seda con escote asimétrico, unos pendientes de diamantes rosa y una sonrisa tan precisa como un bisturí. Cada paso era una declaración, cada mirada, una advertencia. Álvaro, que la esperaba en la entrada con copa en mano, la observó con algo de desconcierto. No estaba acostumbrado a verla así, imponente, distante, indescifrable. Le ofreció el brazo. Ella lo aceptó, como si nada pasara. Dentro del salón, rodeados de ejecutivos de la banca suiza, jeques del Golfo y celebridades con causas prefabricadas, Isabel fingía. Reía en los momentos correctos, elogiaba proyectos humanitarios que en realidad despreciaba por su hipocresía, y saludaba a conocidos con besos diplomáticos. Pero su mente estaba en otra parte. Carla no tardó en aparecer, con un vestido rojo carmín que más parecía una provocación que una lección estilística. Álvaro la presentó como una colaboradora clave en temas legales. Isabel la miró por primera vez cara a cara. «Encantada», dijo con dulzura. Por dentro, se imaginaba despojándola de cada centímetro de poder. Esa noche, Isabel no fue al baño a retocar el maquillaje. Fue a reunirse discretamente con Tomás, quien había conseguido copias de documentos firmados electrónicamente desde la cuenta de Carla. Se vieron en una suite privada del mismo hotel, con acceso restringido. «Hay inconsistencias legales que te permitirían frenar cualquier reestructuración de la empresa», le dijo él. «Pero hay algo más». Álvaro movió parte del patrimonio a una cuenta compartida con ella en las Islas Caimán. Isabel tragó saliva, no por sorpresa, sino por furia contenida. El nivel de traición superaba incluso sus peores cálculos. Volvió a la gala como si nada. A las cámaras, a las fotos, al champán. Pero dentro de ella, algo ya había cambiado. Ya no pensaba en cómo proteger lo que tenía. Pensaba en cómo recuperar lo que le habían robado. Esa misma noche, tomó la decisión de mover una parte de sus acciones a través de empresas pantalla que aún estaban a su nombre. Se pondría en contacto con sus contactos en Ginebra, en Mónaco, en Ciudad de México. El mundo millonario es pequeño cuando sabes moverte. Álvaro no sabría de dónde venía el golpe, hasta que fuera demasiado tarde. Días después, organizó una reunión con antiguos socios suyos, gente con la que había trabajado antes de casarse. Viejos tiburones de los mercados financieros que le debían favores o admiraban su inteligencia. Propuso una ronda de inversión privada, bajo una nueva marca. Algo discreto, elegante, potente. Todos aceptaron con entusiasmo. Nadie preguntó por Álvaro. Todos sabían que en el fondo, ella siempre fue la mente detrás del emporio. El apellido era suyo, pero la visión había sido de ella. Ahora podía demostrarlo. Y esta vez, sin tener que compartir escenario con nadie. Tomás seguía a su lado. Discreto, constante, comprometido. Él no hablaba de más.
No indagaba en temas personales. Solo ofrecía soluciones. Y eso, para Isabel, era más seductor que cualquier poema. En una de sus reuniones en el rooftop del Eurostars Madrid Tower, él le dijo: «Sabes que podrías ir más allá de esta venganza. Podrías rediseñar tu imperio desde cero». Isabel lo miró fijamente. «No es venganza, Tomás. Es restitución. Es justicia». Pero en el fondo, sabía que lo que más deseaba era la humillación pública. Porque cuando alguien te destruye en privado, el único alivio es verlo arder en público. A medida que pasaban los días, Carla empezó a notar la tensión. Preguntaba más de la cuenta. Pedía acceso a documentos. Exigía informes. Isabel lo supo por una secretaria que aún le era leal. Decidió entonces darle algo a Carla. Una trampa. Envió, de manera anónima, un informe falso con datos que comprometían a Isabel, pero que eran completamente inventados. Esperaba que Carla lo usara, lo filtrara, lo mostrara, para luego caer en su propia torpeza. La guerra ya no era silenciosa. Era psicológica. Era estratégica. Y cada paso era una provocación medida. Esa noche, Isabel regresó a casa tarde. Álvaro la esperaba, sentado en la biblioteca, copa en mano, igual que siempre. Pero esta vez había algo distinto en su mirada, como si empezara a sospechar. «Has estado muy activa últimamente», dijo. «La vida continúa». «No», respondió ella con una sonrisa perfecta. Él quiso abrazarla. Ella lo permitió. Y cuando él la besó en la mejilla, ella cerró los ojos y pensó en Tomás. No con deseo, con respeto, con esa sensación de haber encontrado a alguien que no quiere poseerte, sino verte brillar. Durante la madrugada, revisó los movimientos recientes de Álvaro en la empresa. Todo parecía diseñado para un gran anuncio, una reestructuración, una fusión, algo que lo presentara como el gran visionario. Pero Isabel ya tenía acceso a toda la información. Tomás le había facilitado una red segura, y su equipo legal revisaba cada contrato. La guerra se estaba librando en silencio, pero pronto saldría a la superficie. Solo necesitaba un aliado más. Alguien del interior. Y una secretaria recientemente despedida estaba a punto de tocar su puerta. ¿Y tú? Si descubrieras que tu pareja no solo te ha traicionado en el amor, sino también en los negocios, ¿qué dolería más? ¿La traición al corazón o la pérdida de todo lo que construyeron juntos? El Palacio de Congresos de Barcelona lucía como una joya. Cristaleras brillantes, alfombra carmesí, orquídeas blancas en cada rincón, y una fila interminable de autos de alta gama estacionados por choferes uniformados. Era la noche de la gala anual de filantropía europea, y Álvaro sería el anfitrión estelar. Isabel llegó puntual, enfundada en un vestido azul medianoche con espalda descubierta y un collar de zafiros que perteneció a su abuela. Su presencia era una declaración. Entró sola, con la cabeza alta, como una emperatriz que aún no revela su ejército. Los flashes de las cámaras captaron su imagen. La prensa murmuraba. «Impecable», dijeron algunos. «Más poderosa que nunca», susurraron otros. Álvaro apareció minutos después, impecable en su smoking negro. Al verla, le sonrió con esa expresión de hombre encantador que había usado durante años para conquistar negocios y mujeres por igual. Se acercó a Isabel y le ofreció el brazo. Ella lo tomó, como quien toma el acero antes del duelo. Durante el cóctel, conversaron con ejecutivos de banca privada, embajadores y figuras del jet set. Álvaro brindó por el futuro de su firma, sin mencionar a Isabel como cofundadora. Isabel no reaccionó. Simplemente se apartó unos pasos, sonrió a la cámara de un canal internacional y dijo: «El verdadero legado de una empresa está en la ética de sus decisiones». Sus palabras quedaron flotando en el aire como perfume caro. Entre canapés de caviar beluga y copas de champán francés, Carla hizo su entrada. Vestido negro ceñido, labios rojos, mirada firme. Se acercó al círculo de Álvaro como si fuera parte del comité organizador. «Esta es Carla, una gran aliada en asuntos jurídicos», anunció Álvaro sin inmutarse. Isabel le extendió la mano con elegancia. «Encantada, primera vez en una gala de este nivel». Carla sonrió con tensión. «No, he estado en eventos similares». Isabel no parpadeó. «No es lo mismo asistir que pertenecer». La frase cayó como un cristal estrellado. Álvaro tosió. Carla apretó los labios. El juego había comenzado. Durante la cena, Isabel fue ubicada en la mesa central, junto a la directora de una fundación internacional y un magnate del sector hotelero. Carla, en cambio, estaba al fondo, con abogados menores y empresarios emergentes. No era un error.
Isabel había solicitado esa distribución directamente con la organizadora del evento, una antigua amiga. En el mundo millonario, todo se negocia, incluso las sillas. Desde su lugar de privilegio, Isabel observaba a Carla. Sus movimientos eran estudiados, pero no dominados. Cometía errores de etiqueta, hablaba demasiado fuerte, intentaba agradar con frases hechas. No tenía experiencia real, solo tenía acceso. Y eso, algún día, se revierte. Después del postre, mientras Álvaro pronunciaba su discurso filantrópico, Isabel bebía su vino con una sonrisa serena. Él hablaba de compromiso social, de visión, de crecimiento ético. Palabras vacías. Luego agradeció a los pilares fundamentales de su compañía, mencionando nombres masculinos, ignorando deliberadamente a Isabel. Algunos asistentes lo notaron. La directora de la fundación le susurró: «¿No fuiste tú quien fundó esa empresa con él?». Isabel solo sonrió. «Yo no necesito reconocimiento público. Me basta con los resultados». Pero en su interior, la herida ardía. No por el olvido, por la premeditación, por el deseo consciente de borrarla. Cuando la música empezó y la gente se levantó para bailar, Isabel se excusó. Fue al jardín del salón, donde el aire era más fresco y las miradas menos intensas. Encendió un cigarro, algo que hacía solo en momentos extremos. Tomás apareció minutos después. «¿No deberías estar celebrando?», preguntó. «Estoy esperando la escena final», respondió ella. Y justo en ese momento, como si el universo obedeciera, una sombra cruzó el pasillo de mármol. Era Carla. Se acercaba al reservado donde Álvaro conversaba con un grupo reducido. Se inclinó hacia él y lo besó. No en la mejilla, no por error. Un beso claro, corto, pero definitivo. Y alguien lo grabó. Isabel no se movió. Observó cómo un joven empresario de telecomunicaciones sacaba el móvil para grabar la escena. Luego lo compartía entre risas con otro. En segundos, el gesto privado se volvió público. Una secretaria del Fondo Noruego que asistía a la gala también lo vio. La burbuja de poder y control que Álvaro había intentado sostener comenzaba a fracturarse. Isabel dio una última calada al cigarro y apagó la colilla con el tacón. «Creo que ya no necesito ver más», le dijo a Tomás. «Vamos, mañana empieza la verdadera parte». En el auto de regreso, Isabel no pronunció palabra. Álvaro la miró de reojo varias veces, quizás esperando una reacción. Pero ella solo miraba por la ventana, como quien ya no necesita respuestas. Él intentó hacer conversación. Habló del evento, de la cantidad recaudada, de un posible reportaje en una revista financiera. Isabel asintió con cortesía. «Me alegra que estés satisfecho». Esa noche, se acostó en la cama matrimonial sin decir buenas noches. Él intentó abrazarla, pero ella se giró hacia el otro lado. Por primera vez, Álvaro sintió el vacío real. Mientras fingía dormir, Isabel revisaba mentalmente sus próximos pasos. Tenía que consolidar alianzas, asegurar sus documentos, blindar sus activos y preparar la siguiente jugada. La noche de la gala había sido un éxito silencioso. Había plantado la semilla de la duda en los círculos correctos. El beso de Carla no era solo una indiscreción. Era una ruptura del pacto implícito de las apariencias. Y en su mundo, las apariencias valen millones. Álvaro lo descubriría muy pronto. Los días posteriores a la gala estuvieron marcados por rumores silenciosos. En el circuito cerrado de ejecutivos, banqueros y filántropos de élite, el beso entre Álvaro y su colaboradora circulaba en forma de vídeo con subtítulos irónicos. Nadie se atrevía a nombrarlo directamente, pero todos sabían. En grupos de WhatsApp exclusivos y chats de directores, se comentaba: ¿qué clase de CEO se besa con su amante frente a medio consejo financiero? Álvaro, aún ajeno a la repercusión real, seguía moviéndose como si nada. Pero Isabel ya veía las grietas. Y cuando un imperio empieza a resquebrajarse por dentro, no hace falta empujar. Basta con observar. Esa mañana, en su oficina privada de la Torre Diagonal One, Isabel abrió una carpeta con documentos recién llegados de Mónaco. Confirmaban la relación legal entre Carla y una de las empresas offshore que había absorbido parte del holding. Las pruebas eran irrefutables. Carla no solo participaba, firmaba, facturaba y recibía dividendos como socia silenciosa. El fraude no estaba solo en la cama, estaba en los balances. Y eso cambiaba todo. Llamó a Tomás. «Tenemos lo que necesitamos. Ahora toca mover fichas». Él, del otro lado, solo dijo: «Con cuidado. Las ratas se vuelven peligrosas cuando sienten que van a ser expulsadas del palacio». Isabel activó una estrategia vieja, pero eficaz.
dispersar su poder a través de múltiples rostros. Contactó a 5 empresas de consultoría con las que había colaborado en el pasado y propuso que adquirieran, de forma discreta, pequeñas participaciones en el grupo matriz. Fondos que parecían inocentes. Movimientos que no alarmaban. Pero cada compra aumentaba su influencia en la sombra. Cuando Álvaro viera el tablero de accionistas modificado, ya sería tarde. Carla, mientras tanto, creía que todo seguía bajo control. Isabel sonreía. Qué fácil es reinar cuando uno no sabe que ya está en jaque. En un gesto teatral, Isabel hizo una visita sorpresa a la sede central de la empresa. Vestida con un traje blanco marfil, gafas oscuras y tacones de aguja, caminó por los pasillos como quien visita una propiedad que aún le pertenece. Los empleados, algunos incómodos, otros cómplices, la saludaban con un respeto renovado. Cuando llegó al despacho de Álvaro, Carla estaba allí, sentada en su silla, firmando documentos. La escena no le dolió. Le pareció ridícula. «Vaya, veo que has encontrado un lugar cómodo», dijo Isabel. Carla se puso de pie de inmediato, insegura. Álvaro llegó justo en ese momento. «Isabel, no esperaba tu visita». «Nunca se espera lo inevitable», respondió ella, cruzando las piernas con elegancia. La reunión fue breve, formal, tensa. Isabel no dio detalles. No hizo acusaciones. Solo dejó caer frases ambiguas que sembraban duda. Últimamente los mercados están muy volátiles. Hay movimientos que podrían interpretarse como ilegales si se malinterpretan, o si alguien decide investigarlos. Carla bajó la mirada. Álvaro frunció el ceño. Isabel se levantó con calma, saludó a ambos con un gesto seco y salió del despacho como si nada. Pero al día siguiente, su abogado recibió un correo anónimo. Información confidencial. Contratos firmados por Carla. Declaraciones de cuentas. Correos filtrados. Alguien desde dentro había empezado a ayudarla. Tomás fue el primero en verlo. Esto no viene de afuera. Hay alguien que quiere que tú ganes. Isabel lo supo de inmediato. Alguien dentro de la estructura de Álvaro había visto lo que ocurría y ya no quería formar parte. No voy a preguntar quién es. Solo voy a usarlo bien. Con ese nuevo material, el equipo legal de Isabel presentó una solicitud de auditoría interna ante el Consejo Directivo. Legalmente, aún podía hacerlo. Su participación accionaria lo permitía. El documento fue enviado un lunes por la mañana. Y el jueves, Álvaro lo recibió mientras presidía una junta con inversionistas alemanes. Su cara, dicen, pasó del bronceado perfecto al gris cemento. La reacción no se hizo esperar. Álvaro fue a buscarla al final del día. La encontró en su estudio, preparando una videoconferencia con una firma de asesoría en Zúrich. «¿Qué estás haciendo, Isabel?», preguntó con la voz tensa. Ella no se giró. «Reorganizando mi agenda». Él se acercó, desafiante. «Estás detrás de esta auditoría». Isabel cerró la laptop con suavidad. Lo miró. «¿No te parece justo que sepamos a dónde ha ido el patrimonio de todos estos años?». Álvaro golpeó el escritorio con la palma. «No tienes idea en lo que te estás metiendo». Isabel no se inmutó. «Tú tampoco». Los días siguientes fueron de silencio oficial, pero ruido interno. Carla desapareció temporalmente de la sede. Álvaro intentó reunirse con miembros clave del consejo, pero algunos empezaron a evadirlo. Isabel, por su parte, organizaba desayunos discretos con abogados, contadores y viejos socios. Su nombre empezaba a sonar con fuerza de nuevo. «Isabel ha vuelto», decían en los pasillos. Y esta vez, no como la esposa del CEO, sino como la mujer que podía liderar un nuevo capítulo en la firma. Lo que para muchos era un regreso, para ella era una venganza dulce, elegante y legalmente impecable. Tomás, en paralelo, trabajaba en consolidar la red de apoyo internacional. Él conocía a los directivos de fondos en Londres, Luxemburgo y Qatar. Gente que confiaba en su criterio y que aún recordaba el olfato agudo de Isabel para detectar mercados emergentes. Con esa reputación, no tardaron en ofrecerle opciones. «Si decides crear tu propia firma, tienes capital asegurado». Isabel lo agradeció, pero aún no era el momento. Primero tenía que completar la limpieza. No podía dejar ninguna estructura vulnerable. Si quería volver a reinar, tenía que hacerlo desde el terreno limpio. Cada noche, al cerrar el día, Isabel se sentaba en su terraza privada con una copa de vino blanco. Miraba las luces de la ciudad y se preguntaba cómo había llegado hasta allí. No se sentía víctima, ni siquiera enfadada. Se sentía lista. Cada golpe que había recibido la había convertido en algo más fuerte, más precisa, más decidida. Y aunque aún quedaban piezas por mover,
Sabía que lo más difícil ya había pasado. Había dejado de amar a quien la traicionó. Y había empezado a amarse a sí misma como nunca antes. Las traiciones más profundas no se construyen con gritos, sino con silencios bien colocados. Eso lo aprendió Isabel cuando, una mañana cualquiera, recibió un sobre sin remitente. Lo encontró sobre su escritorio, cuidadosamente colocado junto a su taza de té blanco. Pensó que sería alguna propuesta comercial, quizás un acuerdo de colaboración de alguna marca de relojes de lujo con los que solía asociarse. Pero al abrirlo, todo cambió. No eran propuestas, eran pruebas. Documentos internos de la empresa, correos firmados por Carla, anotaciones manuscritas. La letra era femenina, apurada, pero clara. En la última hoja, una sola frase: no todos te han olvidado. Ese mismo día, Tomás revisó los documentos y lo confirmó. Esto viene de adentro. Y no solo son pruebas, son confesiones. Isabel frunció el ceño. ¿Quién en el entorno de Álvaro se habría atrevido a desafiarlo de esa manera? ¿Y por qué ahora? Decidió dejar que el informante se revelara por su cuenta. No era momento de presionar, era momento de observar. Pero no tuvo que esperar mucho. Esa misma tarde, recibió un mensaje anónimo en su móvil personal. Nos vemos en el Café de la Ópera, 6. Vengo sola. El remitente era una antigua empleada, Lucía, es secretaria ejecutiva de Álvaro. Lucía había trabajado en la empresa durante 7 años. Discreta, eficiente, leal. Isabel siempre la había considerado una pieza confiable. Pero hace unos meses, fue despedida repentinamente sin explicación. Álvaro justificó la decisión alegando reestructuración, pero Isabel nunca creyó esa versión. Ahora todo tenía sentido. Lucía la esperaba sentada junto a la ventana, con un café sin azúcar y una carpeta en el regazo. No quiero dinero, solo quiero justicia, dijo al verla. Isabel se sentó sin decir una palabra. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a esperanza. Lucía había venido a derribar un muro. Durante más de una hora, Lucía relató con calma cómo Carla había empezado a mover piezas desde el momento en que fue contratada. Al principio parecía una más. Inteligente, ambiciosa, eficiente. Pero luego comenzó a ocupar espacios que no le correspondían. Y Álvaro se lo permitió todo. Según Lucía, Carla revisaba reuniones, modificaba cláusulas, accedía a documentos confidenciales y a veces firmaba en nombre de Isabel. ¿Cómo?, preguntó Isabel, atónita. Álvaro tenía una firma electrónica duplicada. Yo lo vi y lo denuncié. Por eso me echaron. El aire se volvió espeso. Tomás, que acompañaba discretamente desde otra mesa, intercambió una mirada con Isabel. Todo cuadraba. Lucía entregó una carpeta azul con contratos adulterados, accesos a cuentas offshore y una serie de conversaciones entre Álvaro y su abogado personal. En una de ellas, él decía: después de esto, Isabel no tendrá nada. Ni siquiera su apellido. Isabel cerró los ojos. No por tristeza, sino para contener la rabia que le subía por el pecho como lava. Abrió los ojos y sonrió. No por ironía, por certeza. Ya no era solo una cuestión empresarial. Era una cuestión de identidad, de dignidad. Y esa carpeta era la prueba que necesitaba para activar el segundo paso de su estrategia. Horas después, en su oficina con vista al mar, Isabel y Tomás organizaron el material. Revisaron los documentos, ordenaron fechas y seleccionaron los fragmentos más comprometidos. Con esto podemos pedir una auditoría forense. Pero también podrías presentar cargos, sugirió Tomás. No todavía, dijo Isabel. Si lo destruyo ahora, solo será un escándalo más. Quiero que el golpe lo sienta donde más le duele, en su imagen, en su influencia, en su poder. Y cuando ya no tenga nada, entonces, quizás piense en el perdón. Tomás asintió en silencio. Él sabía que ese no era un juego de venganza común. Era cirugía de alma. Con ayuda de un equipo legal especializado en derecho internacional, Isabel presentó una solicitud oficial ante el Consejo Directivo de la empresa para suspender todas las decisiones estructurales hasta nuevo aviso. Alegó irregularidades en la gestión y presentó evidencias. El documento llegó a manos del comité a las 9 de la mañana. A las 11:15, Álvaro estaba convocado a una reunión extraordinaria. A las 11:17, su asistente personal salió del despacho pálida. Gritó, rompió un vaso. Preguntó quién está detrás de esto. Isabel, que lo observaba desde el otro edificio, tomó un sorbo de su té. Alguien que conoce bien sus puntos débiles, susurró. La presión comenzó a aumentar. Los medios aún no sabían nada,
pero en los corredores internos ya se hablaba de una crisis. Carla intentó tomar el control de la narrativa. Mandó correos desde su cuenta institucional exigiendo lealtad, pero la mitad de los directivos ya no le respondían. Algunos empezaron a contactar a Isabel directamente. Sabíamos que tú eras la verdadera arquitecta del grupo. Otros le ofrecieron disculpas por haber guardado silencio. Isabel no necesitaba su compasión. Solo quería que hicieran lo correcto. Y poco a poco, el equilibrio de poder se fue inclinando a su favor. Lucía, por su parte, desapareció del radar. Había hecho su parte. Isabel se aseguró de depositarle una suma considerable en una cuenta segura y de escribirle una carta a mano. Gracias por no olvidar quién soy. Gracias por recordarme quién puedo ser. La dejó en la recepción del hotel donde ella se hospedaba. No necesitaba más contacto. Algunas alianzas no requieren continuidad, solo verdad. Y Lucía había sido, sin saberlo, la chispa que encendió la maquinaria definitiva de justicia. Esa noche, Isabel subió al ático de su penthouse, descalza, con una copa de vino en la mano. Miró la ciudad. Recordó quién era, quién fue, quién dejó que la convirtieran y quién estaba dispuesta a volver a ser. La guerra ya no era una posibilidad. Era un hecho. Pero esta vez no habría fuego. Habría precisión, silencio y gloria. Álvaro aún no lo sabía, pero ya había perdido. Lo único que quedaba por decidir era cómo, cuándo y delante de quién sería la caída. La notificación de la auditoría cayó como una bomba sobre la junta directiva. Álvaro intentó disimular ante los inversores, pero su rostro lo traicionaba. Mandíbula apretada, voz temblorosa y una transpiración que no lograba controlar ni con el aire acondicionado del despacho ejecutivo. La reunión, que debía durar 1 hora, se disolvió en 20 minutos. Al salir, no se dirigió a nadie. Entró a su coche y fue directo a casa. Isabel ya lo esperaba. Vestida con un conjunto blanco de lino y el cabello recogido en una trenza baja, se servía un té como si fuera cualquier tarde. Álvaro entró con furia. «¿Qué estás haciendo?», soltó sin respirar. Isabel se volvió lentamente. «¿Esperabas que no respondiera?», dijo con una calma que ardía. «Te estás metiendo con cosas que no entiendes», escupió él, acercándose. Ella no se movió. «Tú subestimaste a quien construyó contigo cada piedra de este imperio». Álvaro alzó la voz. «Tú no sabes jugar este juego». Isabel sonrió. «No, Álvaro. El problema es que tú pensaste que eras el único que sabía mover las fichas». El silencio posterior fue más violento que cualquier grito. Él la miró con una mezcla de odio y miedo. Ella, en cambio, solo veía a un hombre que había perdido el control. La discusión duró minutos, pero las heridas que dejó serían eternas. Álvaro intentó justificar sus actos. Dijo que Carla era una estrategia, que lo había presionado, que nada fue personal. Isabel solo escuchaba. En un momento, él gritó: «Era solo una maldita firma». Y entonces ella lo miró con un desprecio que heló el ambiente. «Esa maldita firma era mi nombre, mi historia, mi legado. Tú no me traicionaste solo a mí. Traicionaste lo que juraste proteger». Álvaro, sin palabras, se dejó caer en uno de los sillones. Derrotado, pero aún incapaz de admitirlo. Horas más tarde, Tomás fue a verla. Entró sin preguntar, con el ceño fruncido. «¿Estás bien?». Isabel asintió. «Mejor que nunca». Él se sentó frente a ella. «El informe está casi listo. La auditoría forense confirma todo. Pero eso significa que puedes demandar, Isabel. Legalmente, tienes en tus manos una bomba». Ella lo miró largo rato. «No quiero demandas. Quiero una exhibición». Tomás entrecerró los ojos. «¿Estás segura?». Isabel se puso de pie. «La justicia legal es lenta. La justicia social es inmediata. Quiero que lo pierda todo en el lugar donde más se siente, delante de quienes aún cree que lo respetan». La relación entre Isabel y Tomás comenzaba a transformarse. Ya no era solo una alianza de estrategia. Había confianza, había complicidad. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, las miradas eran más largas, los silencios más elocuentes. Esa noche, en una cena informal en su departamento, Tomás le sirvió vino y se atrevió a decir: «Si alguna vez necesitas un lugar donde descansar de todo esto, no solo puedo ofrecerte asesoría». Isabel no respondió de inmediato. Bebió un sorbo, lo miró y dijo: «Aún tengo una guerra que ganar. Pero cuando termine, hablamos de descanso». Los días siguientes fueron intensos. Isabel coordinó con su equipo legal la presentación de un recurso que impediría temporalmente a Álvaro tomar decisiones sin aprobación del Consejo.
La firma empezaba a polarizarse. Algunos aún creían en el mito del visionario. Otros, en cambio, comenzaban a girar hacia Isabel. En la prensa económica, su nombre reapareció. La mujer detrás del poder. El regreso de la arquitecta del patrimonio. Todo estaba saliendo como ella planeaba. Pero lo más importante aún no había ocurrido, la caída pública. Para eso, necesitaba una plataforma. Y ya sabía cuál sería. La Fundación Internacional de Inversores Éticos organizaba su congreso anual en Madrid. Isabel había sido invitada como oyente, pero pidió que le cedieran un espacio como ponente especial. Quiero hablar de integridad en las estructuras empresariales familiares. La organización aceptó sin dudar. Su reputación hablaba por sí sola. Lo que nadie sabía era que ese escenario sería el campo de batalla final. Frente a cámaras, empresarios, analistas y medios especializados. Isabel se preparaba para lanzar su última carta. Pero antes, debía asegurarse de que Álvaro asistiera. Para eso, solo necesitaba una provocación. Envió una invitación a Álvaro, firmada a mano. Me gustaría que escucharas cómo las mujeres en los negocios también aprenden a usar la palabra venganza con elegancia. Él no respondió. Pero Isabel sabía que iría, porque no soportaría la idea de no controlar la narrativa. Mientras tanto, Tomás se encargaba de pulir cada documento, cada evidencia, cada fragmento del discurso. ¿Estás segura de que quieres hacerlo en público?, preguntó por quinta vez. Isabel, mirando por la ventana de su oficina, respondió: no se trata de querer, se trata de necesitar. Esa noche, mientras Isabel revisaba los últimos detalles de su presentación, recibió un mensaje en su móvil. Te felicito. Lo estás haciendo mejor de lo que esperábamos. No había remitente. Solo esas palabras. Frías. Amenazantes. ¿Era Carla? ¿Otro jugador en la sombra? Isabel guardó el teléfono sin responder. No podía permitirse el lujo del miedo. Estaba demasiado cerca del final. Y aunque sabía que el camino se volvería aún más turbio, tenía algo que nadie podía quitarle. La determinación de quien ha resucitado entre ruinas. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentarte cara a cara con quien destruyó tu mundo, fingiendo normalidad, solo para vencerlo con inteligencia, y sin ensuciarte las manos? Carla siempre había creído que estaba en control, que con su juventud, su inteligencia y su acceso privilegiado al despacho de Álvaro, tenía asegurado el trono que Isabel había abandonado. Pero el trono no se hereda sin guerra, y en esa guerra estaba perdiendo. No lo notó al principio. Álvaro seguía apareciendo en cenas, le regalaba bolsos de colección, relojes de alta gama. Incluso le había ofrecido un pequeño apartamento en una torre de lujo frente al puerto. Pero cada vez que ella preguntaba por los planes futuros, él cambiaba de tema. Hablaba del mercado, del dólar, de la volatilidad de las inversiones, pero no de ellos. Isabel, desde su lugar, observaba. Había comenzado una campaña sutil para desestabilizar a Carla emocionalmente. Enviaba, desde números anónimos, fotos de Álvaro entrando a restaurantes con otras mujeres. Algunas verdaderas, otras inventadas. Carla, al recibirlas, no lo confrontaba directamente. Esperaba una explicación, una palabra, algo, pero Álvaro, cada vez más tenso por la presión empresarial, comenzaba a ignorarla. Las llamadas no eran devueltas, los mensajes se respondían con monosílabos. Carla pasaba horas encerrada en su apartamento mirando el móvil, maldiciendo en silencio, convencida de que algo estaba cambiando, y no a su favor. Una noche, Carla apareció sin avisar en la oficina de Álvaro. Llevaba un vestido demasiado corto para un entorno corporativo, maquillaje corrido por la humedad y una furia contenida en cada paso. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó al entrar. Álvaro, rodeado de papeles y con la mirada agotada, apenas levantó los ojos. No es el momento, Carla. Pero ella no se detuvo. Me dijiste que ella estaba afuera, que todo esto iba a ser mío. ¿Me lo prometiste? Álvaro se levantó, cerró la puerta y habló con voz baja. Las cosas han cambiado. Isabel no es tan fácil de eliminar. En ese instante, Carla supo que había perdido más que una batalla. Había sido usada. La escena no terminó ahí. Un joven ejecutivo que pasaba por el pasillo escuchó la discusión. Sin querer, activó la cámara de su móvil. La grabación no captó todas las palabras, pero sí las suficientes. No puedes dejarme así, después de todo lo que hice por ti. Esa frase, multiplicada por los algoritmos de las redes internas de la empresa, se volvió viral entre los pasillos de poder. El escándalo, aún sin confirmarse públicamente, comenzó a corroer la imagen de Carla. Ya no era una promesa legal brillante.
Era la mujer histérica que gritaba por migajas de atención. Justo lo que Isabel quería. Al día siguiente, Isabel asistió a una comida privada organizada por una revista de finanzas femeninas. Rodeada de mujeres influyentes, habló de cómo el poder puede reconstruirse incluso después de la traición. El patrimonio más valioso de una mujer no está en sus bienes, sino en su capacidad de recuperarse. Todos aplaudieron, incluso algunas que antes la habían evitado por miedo a Álvaro. La reputación de Isabel, como una figura resiliente e inspiradora, crecía al mismo ritmo en que Carla se deshacía frente a la mirada pública. Y aún no había empezado lo peor. Tomás la felicitó esa noche. Carla se está hundiendo sola. Ni tú podrías hacerlo mejor. Isabel respondió con una frase seca. A veces la mejor venganza es permitir que se destruyan con sus propias armas. Pero Tomás notó algo diferente en su tono. Ya no era rabia. Era una calma peligrosa. Isabel había dejado de reaccionar. Ahora solo ejecutaba. Como una inversora que sabe cuándo entrar y cuándo salir de un mercado. Y Carla era un activo tóxico que estaba perdiendo todo su valor. En un intento desesperado, Carla intentó filtrar documentos que, según ella, comprometían a Isabel. Pero el equipo legal de Tomás ya había previsto ese movimiento. Cada documento filtrado era falso o irrelevante. Peor aún, las firmas estaban alteradas. La respuesta legal fue inmediata. Una denuncia por difamación y falsificación de documentos. Carla fue citada a declarar. Su carrera, su imagen y su estabilidad emocional comenzaron a derrumbarse. Y Álvaro, lejos de defenderla, se alejó. Lo siento, no puedo arriesgarme más, fue todo lo que le dijo por mensaje. Carla, sola, entendió que había sido sacrificada. Isabel no celebró. No era su estilo. Solo mandó a pedir una botella del vino favorito de Carla, un carísimo tinto francés, y lo envió al departamento donde ella vivía, con una nota escrita a mano. Así es como sabe el final cuando el lujo se construye sobre mentiras. Nadie supo quién lo envió. Pero Carla, al verlo, rompió en llanto. No por el vino, por el símbolo, por el mensaje, por haber perdido contra alguien que jamás levantó la voz, pero lo destruyó todo. Mientras tanto, Isabel se preparaba para la siguiente jugada. Ya no quedaban obstáculos internos. Álvaro había perdido apoyo. Carla se había convertido en un problema descartado, y la junta directiva comenzaba a ver con claridad quién tenía la visión más limpia para liderar el futuro. Solo faltaba una escena final, algo que cerrara el círculo, y ese algo ya tenía fecha, lugar y público confirmado: la Conferencia Internacional de Madrid. Había algo distinto en el aire. No era solo el cambio de estación, ni la brisa templada que recorría el balcón de Isabel. Era una sensación más sutil, más interna. Por primera vez en meses, se despertó sin angustia. No había correos urgentes, ni amenazas legales, ni enemigos al acecho. Las piezas estaban cayendo en su sitio. Se puso de pie, caminó hasta el vestidor y eligió su ropa sin pensar demasiado. Un pantalón beige de lino, una blusa de seda verde oliva y unas sandalias italianas de diseño sencillo. El lujo no necesitaba ostentación. Ella ya no necesitaba demostrar nada. Solo quería vivir con ligereza. El espejo le devolvió una imagen que casi no reconocía. No era la Isabel rota, ni la Isabel implacable. Era otra, una mujer que había sobrevivido al derrumbe de un imperio sentimental y empresarial, y seguía en pie. Durante semanas, se había movido como una estratega, calculando cada palabra, cada silencio, cada mirada. Pero ese día decidió bajar la guardia. Solo por unas horas. Llamó a Tomás. ¿Tienes hambre? Él rió al otro lado del teléfono. Siempre, ¿dónde quieres que te lleve? Ella pensó por un momento. Sorpréndeme. 2 horas después, subían juntos al rooftop de un restaurante de autor, reservado solo para miembros exclusivos. La terraza era pequeña, íntima, con vista panorámica de Madrid iluminada. Luces cálidas, copas finas, música suave. Tomás estaba más relajado que de costumbre. Había dejado la chaqueta en el respaldo de la silla, la corbata en el bolsillo, y su sonrisa era menos profesional, más sincera. Isabel lo observaba sin apuro. Él hablaba de su infancia en Sevilla, de cómo empezó en el mundo de las inversiones por casualidad, de los errores que había cometido en su primer matrimonio. Ella escuchaba sin interrumpir, disfrutando del privilegio de una conversación sin estrategia. Por primera vez, no tenían que protegerse de nada. Durante el postre, Tomás deslizó su mano sobre la mesa y tomó la de ella. Fue un gesto suave, sin exigencias. Isabel no la retiró. Tampoco la sujetó con fuerza.
Solo la dejó ahí, como quien reconoce que no todo debe ser una lucha. No necesito que me prometas nada, dijo él, bajando la voz. Solo quiero estar cerca, si tú me dejas. Isabel respiró hondo. Después de todo lo que viví, me cuesta confiar en lo que no puedo controlar. Tomás la miró con ternura. Eso es lo más humano que te he escuchado decir. Isabel rió, y en esa risa, sintió que algo en ella volvía a nacer. Al regresar a casa, no hubo besos apresurados ni promesas grandilocuentes. Solo una mirada larga en la puerta del ascensor y un gracias por esta noche. Tomás le acarició el brazo y se fue. Isabel subió sola a su ático, pero no se sintió sola. Se sirvió una copa de vino, se quitó los tacones y caminó descalza por el suelo de mármol como quien regresa a casa después de un largo viaje. Frente al espejo del salón, se detuvo. Volví, susurró. No se refería a un lugar. Se refería a sí misma. Al reencuentro con la mujer que había dejado de buscar en medio de la tormenta. Los días siguientes fueron distintos. Aún había reuniones, estrategias, gestiones legales. Pero su energía era otra. Dormía mejor. Comía sin prisa. Reía más seguido. Empezó a reencontrarse con amigas que había dejado de ver. Visitó galerías de arte. Asistió a un recital de piano. Compró libros que no eran de finanzas ni derecho corporativo. Isabel volvía a ocupar su espacio en el mundo, pero no como una ejecutiva, como una mujer entera. Una mujer que había comprendido que el verdadero lujo no estaba en los objetos, sino en vivir sin miedo. Tomás se mantuvo cerca, sin presionar. La acompañó a una exposición privada de arte latinoamericano en el Reina Sofía. Luego, a una cena íntima con inversores suizos. Pero lo más valioso era cuando simplemente paseaban sin destino, hablando de todo y de nada. Nunca pensé que te reirías de memes, le dijo él un día. Hay muchas cosas de mí que ni yo recordaba, respondió ella. En cada conversación, Isabel recuperaba algo de lo perdido. No por Tomás, sino gracias a lo que él le permitía descubrir sin empujarla. Mientras tanto, Álvaro seguía en caída. Su rostro aparecía cada vez menos en las portadas, sus declaraciones eran escuetas, defensivas. La prensa, antes fascinada con su estilo de vida, ahora cuestionaba su ética. Algunos fondos de inversión retiraron su apoyo. La Junta evaluaba su permanencia. Isabel, sin decir una palabra al respecto, lo observaba a través de reportes y noticias. No sentía odio, sentía distancia, como quien mira un edificio en ruinas y ya no llora por lo que se perdió, sino que contempla el espacio vacío donde algo nuevo puede ser construido. En una de esas tardes de redescubrimiento, Isabel encontró una libreta antigua donde había escrito, años atrás, sus metas personales. Casi todas las había cumplido. Menos una, viajar sola a Capri, sin agenda, sin compromisos, solo con un libro y una maleta pequeña. Sonrió, cerró la libreta y envió un mensaje a su asistente. Por favor, busca disponibilidad para finales de mes en Villa Mediterránea, Capri. Quiero 3 días de silencio. Minutos después, recibió la confirmación. Habitación con vista al mar, servicio personalizado, privacidad total, el lujo en su forma más íntima, el espacio propio. Pero antes del viaje, debía cumplir con una última cita, la Conferencia Internacional de Inversiones en Madrid. El evento más esperado del año. Allí estarían todos. Antiguos aliados, competidores, inversores, periodistas, políticos. Y Álvaro, el escenario perfecto para el desenlace. Isabel se preparaba sin odio, sin venganza, solo con verdad. Esa verdad que, cuando se dice con firmeza y elegancia, desarma más que cualquier ataque. La mañana siguiente a la caída de Carla fue silenciosa, pero densa. En los pasillos de la empresa ya nadie hablaba en voz alta. El equipo jurídico de Álvaro se encontraba en estado de contención, revisando cada paso en retroceso, buscando cómo explicar al consejo las decisiones tomadas en los últimos meses. El escándalo de la amante, la auditoría en curso y las denuncias cruzadas habían hecho tambalear la confianza incluso de sus aliados más fieles. Isabel, mientras tanto, tomaba desayuno en su jardín privado, hojeando una revista donde aparecía en portada bajo el titular, La mujer que resurge, poder, estrategia y elegancia. La entrevista había sido aguda, humana, profundamente honesta. Isabel no reveló detalles, pero sí dejó caer verdades calculadas. A veces, el mayor error en una alianza empresarial es olvidar que la otra parte no está dormida, está esperando. Esa frase se convirtió en titular viral. Las redes sociales la aclamaban.
Mujeres de negocios de distintos países compartían fragmentos de su discurso, usándola como símbolo de empoderamiento. Mientras Álvaro intentaba sostener un imperio tambaleante, Isabel se convertía en referencia global. No por venganza, por capacidad, por presencia, por visión. Álvaro, incapaz de detener el desgaste, cometió un error que lo terminó de hundir. Convocó una reunión de emergencia con los principales accionistas y filtró a la prensa que Isabel había saboteado el equilibrio financiero del grupo. El artículo fue publicado un lunes, sin pruebas sólidas, en una revista económica de renombre. La respuesta de Isabel fue magistral. Publicó un vídeo de 3 minutos en su cuenta personal, algo que jamás hacía, en el que hablaba directamente a cámara. El silencio puede ser elegante, pero nunca debe confundirse con debilidad. El vídeo alcanzó 1 millón de visualizaciones en menos de 24 horas. Los medios empezaron a volverse contra Álvaro. Los periodistas que antes lo adulaban comenzaron a cuestionarlo. ¿Es este el modelo de liderazgo que queremos seguir defendiendo? ¿Qué pasa cuando confundimos carisma con capacidad? Los inversionistas más conservadores del grupo solicitaron reuniones privadas con Isabel. No para criticarla, para consultarla. Querían saber si planeaba regresar oficialmente. Ella respondió con diplomacia. Estoy evaluando mis opciones. A veces, uno tiene que reconstruir desde otro lugar para no repetir viejos errores. Esa frase, por sí sola, encendió alarmas. En una reunión informal en el restaurante de un resort 5 estrellas, un asesor de prensa le dijo a Álvaro: tu figura pública está deteriorada. Si no haces algo pronto, ella te va a reemplazar sin decir una palabra. Álvaro golpeó la mesa con el puño cerrado. No va a ganarme. Esa mujer no va a quedarse con todo. Pero en el fondo, ya lo sabía. Lo había perdido todo, excepto el cargo formal. Y eso también estaba en juego. Su mirada ya no era altiva. Era cansada. Sus trajes ya no le caían con la misma presencia. Los relojes de colección ya no brillaban igual. El lujo, sin control, empieza a parecer disfraz. Mientras tanto, Isabel fue invitada a un foro de mujeres líderes en finanzas en Lisboa. Dio un discurso que fue aplaudido de pie. El verdadero patrimonio no se mide en números, sino en lo que queda de ti cuando te quitan todo. La ovación fue sincera. Luego se quedó sola unos minutos en la terraza del hotel, contemplando el río. Se sentía tranquila, pero no del todo feliz. Sabía que su camino aún no había terminado. A veces, incluso después de vencer, las heridas siguen abiertas. Y las suyas aún sangraban en silencio. Esa misma noche, Carla abandonó el país. Nadie la despidió. Nadie la mencionó. Su nombre fue eliminado discretamente de todos los registros internos. Como si nunca hubiera existido. Isabel lo supo por una llamada anónima de una recepcionista. Solo quería que lo supieras. Ella agradeció con cortesía. No pidió detalles. No hacía falta. Esa pieza ya estaba fuera del tablero. Ahora quedaba solo él. Álvaro, el hombre que había querido borrarla con tinta legal. El hombre que no entendió que las reinas nunca se rinden. Solo se reinventan. Tomás, cada vez más cercano, la invitó a cenar en un restaurante minimalista y exclusivo en las afueras de Madrid. Durante la cena, no hablaron de estrategias. Hablaron de libros, de arquitectura, de óperas, de sus pasados rotos. Isabel rió por primera vez en semanas. Tomás le tomó la mano, y esta vez ella no la retiró. No sé si estoy lista para volver a enamorarme, dijo. No es necesario llamarlo así, respondió él. Solo déjame estar. Ella asintió. No como una promesa, sino como una posibilidad. De regreso a casa, Isabel encendió las luces tenues de su salón, sirvió una copa de vino blanco y se sentó frente al ventanal. Todo estaba en su lugar. Sus activos, protegidos. Sus enemigos, debilitados. Su imagen, restaurada. Pero algo dentro de ella le recordaba que aún faltaba el acto final. Ese momento en el que la verdad se pronuncia en voz alta. Y cuando la verdad se pronuncia, ya no hay vuelta atrás. Álvaro no dormía. Desde hacía semanas, el insomnio se había instalado como huésped permanente. Ya no se trataba del escándalo con Carla, ni siquiera de la auditoría. Era otra cosa, algo más profundo. Una sensación de que el poder que había creído eterno se le escurría entre los dedos. Despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, con el sonido de su nombre siendo cuestionado en las redes, en los portales, en los grupos de inversores. Sus asesores ya no sonaban confiados. Sus empleados evitaban su mirada. El imperio comenzaba a crujir. Y él, que se creía invulnerable, estaba rodeado por escombros de cristal.
El golpe final aún no había llegado, pero ya se sentía el temblor. La junta directiva estaba dividida. La mitad exigía su salida inmediata. La otra mitad pedía esperar al informe final de la auditoría forense. Sin embargo, las cifras eran claras. Los últimos movimientos de Álvaro habían debilitado el valor bursátil del grupo. Varios socios internacionales congelaron fondos. Un fondo de Qatar retiró 12 millones de euros de manera preventiva. Y en las oficinas de prensa comenzaba a circular una frase con tono de sentencia. El estilo Álvaro está obsoleto. La caída no era pública aún, pero el suelo ya no existía. Isabel observaba todo desde la distancia. No intervenía, no hacía llamadas, no publicaba declaraciones. Solo seguía los movimientos como una jugadora de ajedrez que ya ve el jaque mate a 3 pasos. A Tomás le dijo, el poder se quiebra desde adentro, no desde el escándalo. Él, impresionado por su frialdad, solo comentó, nunca he visto a alguien manejar una guerra con tanto silencio. Ella respondió, porque no es guerra, Tomás. Es limpieza. Sus palabras no eran vengativas. Eran quirúrgicas, como quien desinfecta una herida que ya no duele, pero debe ser cerrada. Mientras tanto, en un intento desesperado, Álvaro convocó una conferencia privada con los ejecutivos más antiguos. Quiso recuperar autoridad. Prometió reorganizar, reformular, corregir errores. Pero ya nadie lo escuchaba con fe. Uno de los directores más antiguos, un alemán meticuloso y frío, lo interrumpió. ¿Y si dejamos de prometer y empezamos a responder? Álvaro tragó saliva. Nunca lo habían desafiado así. Y lo peor, no supo qué contestar. Su discurso, siempre brillante, sonaba ahora a recurso gastado. Lo que antes era carisma, ahora era ruido. Tomás, mientras tanto, preparaba el dossier final. Incluía contratos adulterados, transferencias ocultas, documentos falsificados, declaraciones internas y reportes de movimientos ilegales vinculados a Carla. Todo estaba listo para ser presentado en la conferencia de Madrid. Pero Isabel tenía algo más. Un as bajo la manga. Un sobre que recibió una noche sin remitente. En su interior, una copia de una grabación donde Álvaro, en una reunión confidencial, decía, a esta empresa le irá mejor cuando ella desaparezca de la ecuación. Su voz era clara, el rostro, visible. Era la prueba perfecta de que no solo había querido traicionarla, sino borrarla. Isabel no reaccionó con furia. Solo cerró el sobre, se sirvió una copa de vino blanco y dijo, perfecto. Porque no había mejor forma de cerrar un discurso que con la verdad dicha por el propio enemigo. Tomás, al enterarse, le preguntó, ¿estás lista para destruirlo delante de todos? Isabel lo miró, serena, no voy a destruirlo. Solo voy a mostrar quién ha sido todo este tiempo. Esa diferencia lo era todo. Porque Isabel no quería venganza por capricho. Quería justicia. Y la justicia, cuando es elegante, tiene más fuerza que 1000 gritos. El día anterior a la conferencia, Isabel fue al spa del Hotel Rosewood. Se sometió a un tratamiento facial, se hizo un masaje de piedras calientes, tomó un baño de vapor con lavanda y se sentó a mirar el atardecer desde el solarium. Así debe sentirse la calma antes del trueno, pensó. Al volver a casa, su equipo ya había preparado el discurso, el vestuario, la carpeta de presentación. Todo estaba listo. Y sin embargo, había algo más. Algo personal. Tomás apareció a medianoche. No con papeles. Con un pasaje. Tengo una sorpresa para después de la conferencia. Si todo sale como debe salir, te la mereces. Isabel abrió el sobre. Era un ticket de jet privado con destino a Capri. Partida. Al día siguiente, 9. Sonrió. No acepto regalos que no he ganado. Tomás la miró con ternura. Confío en que mañana lo ganarás. No se besaron. No se abrazaron. Solo se quedaron mirándose como dos personas que saben que, después del infierno, puede venir el paraíso, si se tiene el coraje de atravesarlo. Ella guardó el pasaje. Aún no era momento de celebraciones. Aún faltaba la caída final. Esa madrugada, Álvaro también recibió un sobre. No estaba firmado, pero en su interior había una copia del programa oficial de la conferencia. Una línea estaba subrayada. Invitada especial, Isabel Montero. Integridad y liderazgo en tiempos de traición empresarial. Álvaro arrojó el papel al suelo. Gritó. Golpeó la mesa. Esa mujer me va a destruir. Su asistente intentó calmarlo. Tal vez si asistes, puedes defenderte. Él la miró con rabia. No voy a quedarme sentado mientras ella me acusa de cosas que no puede probar. Pero lo sabía. Todo lo que ella tenía era real. Y tú,
Si tuvieras en tus manos el poder de destruir a quien te traicionó, ¿lo harías frente a todos o dejarías que la vida se encargue por sí sola? Madrid amaneció con un cielo limpio, como si la ciudad también supiera que ese día algo iba a cambiar. El hotel donde se celebraba la Conferencia Internacional de Inversiones era una joya arquitectónica de mármol, cristal y detalles dorados. Las firmas más poderosas del mundo estaban representadas allí. Bancos suizos, fondos de inversión árabes, plataformas tecnológicas asiáticas. Isabel llegó temprano, sin escolta, sin artificios. Llevaba un vestido rojo oscuro, ceñido, sin escote, de una tela que parecía respirar con ella. Su cabello, recogido en un moño bajo. Su andar, silencioso y decidido. Cada paso que daba era una declaración de poder. Tomás la recibió en la entrada con una sonrisa contenida. «¿Estás lista?», dijo, sin necesidad de preguntarlo. Ella asintió. «¿Él ya llegó?». Tomás consultó su móvil. «Sí, está en la sala B, con su equipo». Isabel no respondió. Siguió caminando. Al pasar por el hall principal, varias personas la miraron, algunas con admiración, otras con curiosidad. La prensa la había anunciado como la invitada más esperada del evento. Y aunque oficialmente hablaría sobre liderazgo femenino en tiempos de crisis, todos sabían que sería algo más. Que ese discurso traía fuego detrás del cristal. Que esa mujer, vestida con una calma cortante, venía a cerrar cuentas. La sala estaba llena. Más de 500 personas, todas con auriculares de traducción simultánea, copas de cristal con agua de manantial, blocs de notas con logos en relieve. Álvaro estaba sentado en la tercera fila, junto a dos ejecutivos norteamericanos. Fingía normalidad, pero su pierna derecha temblaba. El presentador subió al escenario y habló durante 5 minutos. Luego, con voz firme, dijo: «Con ustedes, la arquitecta de uno de los grupos financieros más sólidos de la última década. La mujer que nos enseñará cómo reconstruir desde la verdad, Isabel Montero». La sala estalló en aplausos. Álvaro bajó la mirada. Sabía que había comenzado. Isabel subió con elegancia. No saludó con palabras. Saludó con la mirada. Escaneó la sala. Detectó caras conocidas. Detectó enemigos. Detectó aliados. Y comenzó. Muchas veces, en el mundo empresarial, se nos enseña que la discreción es sinónimo de debilidad. Que el silencio es derrota. Que la lealtad se negocia como un activo más. Pero hoy quiero hablarles de lo contrario. De cómo la integridad no es una estrategia, sino una estructura. Su voz era clara, firme, sin una sola nota de titubeo. Álvaro intentó sonreír, como si no pasara nada. Pero sudaba, y su rostro palidecía. La primera parte del discurso fue impecable. Una clase magistral sobre liderazgo, con ejemplos reales, datos, proyecciones. Pero a los 15 minutos, Isabel cerró el dossier que tenía delante. Ahora quiero hablarles no como ejecutiva, sino como cofundadora, como mujer, como víctima de una traición profesional calculada. Hubo un murmullo en la sala. Álvaro giró levemente la cabeza, como si no entendiera. Isabel sacó una carpeta roja. Durante años, confié en un socio que tomó decisiones a espaldas del consejo, que firmó contratos falsificados, que diluyó patrimonio de manera oculta. Y todo, para beneficiar a un amante sin preparación, sin ética y sin escrúpulos. Los rostros en la sala se tensaron. Isabel mantuvo el tono. «Tengo aquí las pruebas. Documentos. Transferencias. Firmas. Grabaciones». Mostró una pantalla donde se proyectó el vídeo, Álvaro diciendo que la empresa estaría mejor sin ella. El silencio fue absoluto. Un hombre en la cuarta fila soltó un suspiro audible. Álvaro cerró los ojos. Sabía que todo se había terminado. Isabel continuó: «Hoy, después de meses de auditoría, se me ha restituido el control mayoritario del grupo. Y no porque lo pidiera, sino porque me pertenecía». La sala estalló en aplausos. Pero no eran solo aplausos. Eran vítores. Eran justicia. Tomás, desde el fondo, no aplaudió. Solo la observó con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Sabía cuánto le había costado llegar a ese punto sin destruirse a sí misma. Isabel respiró hondo, esperó a que el silencio regresara, y cerró con una frase que quedaría para siempre grabada en la memoria de todos. Si van a subestimar a una mujer, asegúrense de que no tenga la paciencia de una estratega. Al bajarse del escenario, varios asistentes se pusieron de pie. Álvaro, en cambio, se levantó en silencio y se fue. No saludó, no habló, solo caminó hacia la salida, con la cabeza baja. Las cámaras lo siguieron. Los medios lo persiguieron. Alguien le gritó:
Tiene algo que decir sobre lo que mostró Isabel. Pero él no respondió. Su imagen, alguna vez símbolo de éxito y visión, se desmoronaba en tiempo real. Las redes sociales empezaban a llenarse de clips, memes, frases del discurso. Subestimar a una mujer es el nuevo suicidio empresarial. Isabel Montero, de traicionada a Titana. Él, que había sido portada en revistas de lujo, ahora era tendencia por las razones equivocadas. Y en cuestión de horas, su reputación estaba reducida a polvo. En el backstage, Isabel bebió un sorbo de agua. Cerró los ojos. No había júbilo en su expresión. Había paz. Terminó, dijo en voz baja. Tomás se acercó, le entregó una chaqueta ligera. No, empezó. Isabel lo miró. ¿Listo para Capri? Él sonrió. Solo si tú decides ir. Ella asintió. No era una decisión tomada por impulso. Era una declaración silenciosa de libertad. Una recompensa sin gritos, sin fuegos artificiales. Solo verdad. Solo justicia. Solo renacimiento. Bastaron 20 segundos. Solo eso. 20 segundos del vídeo donde Isabel proyectaba la grabación de Álvaro diciendo que la empresa estaría mejor cuando ella desapareciera de la ecuación. Esos segundos fueron recortados, subtitulados, musicalizados y compartidos millones de veces. En menos de 3 horas, el nombre de Isabel Montero era tendencia global. Las cuentas de finanzas feministas, revistas de negocios y hasta comediantes profesionales creaban versiones del momento. Uno de los clips la mostraba con lentes oscuros, música de ópera de fondo, y la frase, así se destruye un imperio, sin romperse una uña. Álvaro, por su parte, desapareció de la vida pública. Canceló su participación en foros, eliminó sus perfiles sociales, cerró sus oficinas temporales y, según rumores, se recluyó en su finca del norte. La prensa lo esperaba a diario, pero no salía. Solo su abogado, nervioso, soltó un escueto comunicado. Mi cliente no hará declaraciones hasta nuevo aviso. Nadie lo creyó. En los pasillos financieros, su nombre se convirtió en una advertencia. No te alvarices. Las marcas de lujo que antes lo patrocinaban, ahora preferían a Isabel. Las mismas que alguna vez la consideraron solo la esposa. La editorial de la revista Alta Gama Global la convocó para una entrevista de tapa con el titular. El silencio también lidera. Isabel aceptó, pero con una condición, no hablar de Álvaro. Quiero hablar del futuro. Ya dije lo que tenía que decir sobre el pasado. La sesión fotográfica se hizo en una terraza en Capri, con el mar detrás y un vestido blanco minimalista. La imagen se volvió emblemática. Ni una joya, solo su mirada, directa, firme, libre. No quiero que me admiren por lo que soporté. Quiero que me escuchen por lo que aprendí. Empresarias jóvenes comenzaron a escribirle. Universidades pedían que diera charlas. 2 marcas de relojes de lujo querían asociarla a campañas de poder femenino. Y aunque aceptó algunas propuestas, Isabel mantenía su esencia, estrategias sin ruido. En una entrevista para una cadena francesa, dijo, el patrimonio más importante de una mujer no es lo que posee, es lo que decide no permitir nunca más. Ese fragmento fue compartido hasta por actrices, escritoras, influencers. Isabel ya no era una víctima que se levantó, era un referente. Y sin embargo, a pesar de la euforia externa, Isabel seguía en silencio por dentro. Se levantaba cada mañana con la misma disciplina. Leía informes, tomaba decisiones, caminaba por el jardín, pero no dejaba que la fama la endulzara, porque sabía que, como las acciones, la euforia sube y baja. El verdadero poder está en no perderse en medio del aplauso. A Tomás le dijo una tarde, a veces me pregunto si todo esto tenía que pasar para encontrarme. Él la miró en silencio, y luego respondió, a veces, las mujeres más fuertes nacen cuando alguien las intenta borrar. Tomás se había convertido en un compañero silencioso, pero presente. No invadía, no exigía, solo estaba. Iban juntos a cenas de negocios, a eventos culturales, y de vez en cuando, a paseos donde no se hablaba de dinero ni de empresas. En una de esas noches, sobre la cubierta de un yate privado, Isabel lo miró largamente. ¿Tú crees que todo esto va a durar? Tomás sonrió. No tengo idea, pero si dura, o no, estaré aquí mientras tú quieras. Ella no dijo nada. Se acercó, y por primera vez, lo besó sin miedo, sin cálculo, sin escudo. Solo desde la piel. La imagen de ese beso, captada por un paparazzi desde lejos, también se volvió viral. La reina se permite amar. Isabel también se derrite. Los titulares eran menos agresivos, más poéticos. La opinión pública la quería. Y ella,
que nunca lo buscó, lo aceptaba con gratitud, pero con distancia. Un día dejarán de hablar de mí. Y ese día será el más libre de todos, escribió en su diario personal. Porque Isabel no construía para los demás. Construía para ella, para las que vendrían después. Para que ninguna volviera a callarse frente a un intento de eliminación emocional o económica. Álvaro, en su exilio dorado, empezó a recibir citaciones legales. El Consejo de Administración lo desvinculó formalmente. El banco le retiró beneficios especiales. Uno de sus coches de colección fue embargado. Su fortuna seguía intacta, pero su influencia estaba muerta. Ni siquiera Carla, que volvió del extranjero sin gloria, quiso saber de él. Se volvió invisible en los círculos que alguna vez lo celebraron. Nadie lo expulsó, pero todos lo ignoraron. En el mundo del lujo, la indiferencia es peor que el odio. Y esa indiferencia lo estaba matando lentamente. Una semana después, en Capri, Isabel recibió un paquete en su habitación. Era una carta manuscrita, sin firma, sin remitente. Solo una frase. No era solo ella. Hay más. Isabel la leyó 3 veces. La guardó en su bolso. No sintió miedo. Sintió confirmación. El juego aún no terminaba. El jet privado despegó desde Madrid con puntualidad suiza. A bordo, Isabel no hablaba. Miraba por la ventana como quien deja atrás no un país, sino una etapa entera de su existencia. Tomás, sentado frente a ella, le ofreció una copa de champán. Ella aceptó, no como símbolo de celebración, sino como acto consciente de cerrar un ciclo. ¿Preparada?, preguntó él. Isabel sonrió sin decir palabra. El silencio era, ahora, su mejor lenguaje. No necesitaba explicar lo que sentía. Todo estaba dicho. Todo estaba vencido. Todo estaba empezando. Capri la recibió con una luz dorada y un aire perfumado de bugambilias. La villa donde se hospedaban era de arquitectura clásica, con mármol blanco, columnas imponentes y una vista que parecía irreal. No era un resort, era un santuario. Aquí voy a escribir el capítulo que nunca me atreví a imaginar, dijo Isabel mientras dejaba la maleta en el suelo. Ya no cargaba con rabia, ni con miedo, ni con la necesidad de demostrar nada. Lo que la movía ahora era otra cosa, visión. Un deseo profundo de que lo vivido no se convirtiera en anécdota, sino en herramienta. Durante una cena frente al mar, Tomás le hizo una propuesta inesperada. ¿Por qué no creamos algo juntos? Una firma, un espacio, un refugio para mujeres como tú, que lo perdieron todo, pero no dejaron que eso las defina. Isabel lo miró con interés. Una consultoría para mujeres traicionadas en entornos corporativos. Él asintió. No solo negocios. Reputación. Estrategia. Reconstrucción. Alta gama emocional para quienes no pueden permitirse caer en público. Isabel levantó la copa. Ese sí sería el legado. Y en ese brindis, sellaron un nuevo destino. Los días siguientes fueron una mezcla de descanso e inspiración. Isabel caminaba descalza por la villa, tomaba notas en libretas de cuero, revisaba esquemas en su tablet, consultaba con Tomás ideas de nombres, de estructura, de inversión. No querían un proyecto cualquiera, querían un emblema, algo que hablara de resiliencia con sofisticación, un lugar donde el lujo no fuera apariencia, sino autonomía, donde el patrimonio se midiera no solo en cifras, sino en poder de decisión. El concepto estaba claro: convertir el dolor en una plataforma de élite para mujeres que se niegan a ser silenciadas. Una mañana, mientras caminaban por la costa, Isabel le dijo: «Sabes que nunca te prometí amor». Tomás la detuvo suavemente. «No quiero promesas, quiero presencia. Y tú estás aquí». Ella respiró hondo. «Estoy aprendiendo a estar». No se besaron, no se abrazaron, solo siguieron caminando. Porque el amor, cuando es real, no exige demostraciones constantes. Solo acompaña, como el mar que sigue ahí, incluso cuando no lo miras. Como el lujo verdadero, silencioso, profundo, indiscutible. La firma se registró una semana después bajo el nombre Renacidas Capital. Un equipo de mujeres comenzó a formarse en secreto. Abogadas, estrategas, psicólogas de élite, diseñadoras de imagen, especialistas en reputación digital. Todas ellas habían pasado por alguna forma de invisibilidad. Todas querían lo mismo: reconstruir sin pedir permiso. Isabel se convirtió en mentora. No como figura distante, como guía real. En sus sesiones privadas, miraba a cada cliente y decía: «No quiero que me admires. Quiero que entiendas que tú también puedes salir de ese infierno. Pero a tu manera». En paralelo,
Álvaro fue citado por la fiscalía para rendir cuentas por evasión y fraude. Ya nadie lo protegía. Carla desapareció del radar. La empresa, ahora bajo el nuevo liderazgo de Isabel, volvió a crecer. En entrevistas, ella hablaba de futuro, nunca de venganza. No busco revancha, busco rediseñar las reglas. Su imagen se volvió aún más fuerte. Una figura respetada, temida por algunos, admirada por millones. Pero lo más importante, auténtica. Sin filtros, sin fachada. Solo ella, entera, renacida. Una tarde, en la villa, Isabel encontró algo inesperado en el buzón. Una carta manuscrita, sin firma. Solo una frase, no era solo ella. Hay más. No se alarmó. No tembló. Solo la guardó. Ya llegará el momento de abrir ese capítulo, pensó. Porque si algo había aprendido en todo ese proceso, era que el poder real no está en reaccionar. Está en decidir cuándo y cómo responder. Y ella había recuperado por fin ese derecho. ¿Te impactó esta historia? Entonces no puedes perderte lo que sucedió cuando una mujer encontró una caja secreta en su propia casa, llena de regalos lujosos, con nombres que no eran el suyo. Pero lo verdaderamente imperdonable estaba al fondo de esa caja. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ya y descubre la historia completa de Encontré una caja oculta de mi marido. Porque lo que había dentro puede cambiarlo todo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.